¿La teología del reemplazo es bíblica? 12 pruebas desde el Tanaj que todo creyente debería conocer. Buen día, estudioso bíblico, nivel valiente. Vamos a refutar la teología reemplazante. Hay cristianos que me escriben a diario que Israel fue rechazado porque nosotros rechazamos la idolatría de Roma, Jesús. Y ellos se creen Israel espiritual. Que tal idea en la Biblia hebrea no existe. Pero es cómico que las promesas que Dios le prometió a Israel, la iglesia diga que las recibe porque rechazamos a su idolatría, pero cuando lo cuestiono concerniendo el tercer templo era mesiánico, ellos no lo quieren, aunque el tercer templo era mesiánica, es parte de las profecías mesiánicas. Pero ellos no lo quieren, porque de acuerdo a su libro mitológico, la Biblia cristiana, el libro Apocalipsis te dice que el Nuevo Jerusalén no tiene templo. Pero de acuerdo a Ezequiel 37, verso 24-28, David, el Mesías, construye el tercer templo. O sea, existe la idea verdadera, legítima, de Israel espiritual. ¿Fue Israel reemplazado? Son los judíos de hoy un Israel falso, porque eso escucho a diario. No solo acusan a los judíos ashkenazim de ser judíos falsos. Por primera vez, hasta hace tiempo corto, escuché que los judíos sefarditas también son judíos falsos. Y el que nos acusa de no ser Israel legítimo son idólatras de Roma que no tienen nada que ver con Israel. Como que tienen autoridad de determinar quién es judío y quién no es. Pero cuando lo he cuestionado, ellos creen que tienen autoridad porque creen en la idolatría de Roma. Así que vamos a aprender 12 puntos bíblicos concerniendo el peligro de la teología de reemplazo. ¿Es bíblico o no es bíblico? Pero quiero escuchar tu opinión. ¿Es bíblico o no es bíblico? Antes de continuar, quiero recordarte que estamos regalando una Biblia hebrea traducida al castellano gratuitamente por rabinos ortodoxos desde Sion, que es Jerusalén, Israel, gratuitamente. Para recibirlo, tienes que estar suscrito al canal, hacerle me gusta, hacerle clic en la campanita. Y al fin del video te voy a contar cómo puedes recibir tu Biblia hebrea gratuitamente. Así que vamos a refutar la idea de la teología de reemplazo, Israel espiritual, con 12 puntos bíblicos. Este punto me ha sorprendido. Y estas ideas también vienen de la Biblia cristiana. Me dicen que Israel es una viña natural, un árbol natural, y que la iglesia es silvestre y fueron injertados al árbol natural, y por eso Israel espiritual. Esta idea no existe en la Biblia hebrea. Las naciones tienen parte en la era mesiánica. Israel es el primer nacido, así se le llama, pero las naciones son los hermanitos chiquitos, no son despreciados y no son menos. El tercer templo, de acuerdo a Isaías 56, se conoce como la casa de oración para todas las naciones. O sea, son contados en la era mesiánica. Pero la idea de Israel espiritual o teología reemplazante no encaja en la Biblia hebrea. Y como mencioné, las promesas que Dios le prometió a Israel, igual la iglesia no los quiere, porque ellos prefieren su mitología, su idolatría, a lo que dice la Biblia hebrea. Y para ser salvo, para contar frente de Dios, no tenés que ser judío. El cristianismo para ellos, ser salvo, tenés que convertirte en cristiano, convertir el cristianismo. Para Islam es lo mismo, tenés que convertir el Islam. Para el judaísmo, Torah, no tenés que ser judío, tenés que tener fe en el Dios uno. Yo soy Hashem tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. O sea, todas las naciones tienen parte en la era mesiánica cuando llaman al Dios de Israel su Dios, cuando tienen fe en el Dios uno. Aborto la idolatría de Roma, porque de acuerdo a los profetas, ninguna idolatría tiene parte en la era mesiánica. Literalmente Dios va a borrar toda idolatría en la era mesiánica y todo idólatra que quiera continuar también va a ser eliminado. Porque en la era mesiánica la idolatría no va a ser tolerada y es de parte de Dios. Dios conoce el corazón de cada uno y Dios va a lidiar con cada uno que quiere alabar a otro, parte del uno. Eso es idolatría. Dios encarnado, parte de una Trinidad, eso es idolatría. Y obviamente teología reemplazante, Israel espiritual,
no encaja en la Biblia hebrea, simplemente no encaja. Así que te presento 12 puntos bíblicos que te demuestran que la teología de reemplazo no es bíblica, simplemente una mentira de Roma que te lleva al infierno. Isaías 66, verso 24, es el destino de todos aquellos que llaman a otro su Dios, es parte del Dios uno. Aprendamos un poquito, vamos allá. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. Vamos a refutar la idea de teología de reemplazo, Israel espiritual, que no tiene sentido bíblico. De repente viene un idólatra y me dice, tú no eres judío legítimo, pertenezco a una comunidad judía, sirvo en una sinagoga judía, tengo derecho de mirar a Israel, pero ellos te dicen, no, ustedes son Israel falso, ustedes fueron reemplazados por la iglesia. Un pagano idólatra va a determinar quién es judío y quién es judío. Es cómico, es ridículo. Y aquí viene la idea de teología de reemplazo. La idolatría cree que reemplazó a Israel, pero cuando le listo las promesas mesiánicas prometidas a Israel, que incluyen el tercer templo, los idólatras no lo quieren, porque su literatura de idolatría, la Biblia cristiana, en el libro Apocalipsis te dice que el Nuevo Jerusalén no tiene templo. O sea, quieren las promesas, pero no quieren lo que Dios prometió. Israel espiritual, ¿me entienden? Así que tengo una guía que quiero leerte un poquito para mantener un poquito de orden. Es la teología de reemplazo bíblica. Durante siglos se ha enseñado que Dios rechazó a Israel y transfirió todas sus promesas a la iglesia. Esta doctrina es conocida como la teología de reemplazo o supersesionismo, algo así se dice. Según esta idea, la iglesia habría sustituido a Israel como el pueblo elegido de Dios, heredando las promesas del pacto, la tierra, el reino mesiánico, el tercer templo, el mundo venidero, ¿verdad? Los cristianos quieren ir al cielo. Que la Biblia hebrea te lo dice, el cielo le pertenece al Creador, la tierra le pertenece al ser humano. Y el Nuevo Jerusalén no tiene templo. Y obviamente cuando uno lee la era mesiánica, de acuerdo a los profetas, lo que dice la Biblia cristiana, que tiene que ver con mitología, no tiene que ver nada con la Biblia hebrea, ¿me entiendes? Son dos diferentes destinos. Uno es mitológico, el otro es bíblico. Y todos los profetas están de acuerdo con lo que dicen los profetas de Israel. Las literaturas idólatras, ya sea el Corán, la Biblia cristiana, etcétera, se prometen futuro que no existe en la Biblia hebrea. O sea, es un invento mitológico para mantener la gente en idolatría, pero la Biblia hebrea no les promete ningún futuro a la idolatría. La idolatría va a ser erradicada en la era mesiánica y todo aquel que quiere adorar idolatría en la era mesiánica va a ser eliminado. Dice Jeremías 16 al final, que las naciones van a declarar que sus padres heredaron mentiras, cosas que no tienen beneficio. O sea, van a abortar idolatría. Así que cuando examinamos cuidadosamente la Biblia hebrea, el Tanaj, descubrimos un panorama totalmente distinto a la idea de Israel espiritual. Los profetas anuncian repetidamente, mejor dicho, la restauración nacional de Israel, el reinado mesiánico del Mesías que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno, que no tiene que ver nada con Dios encarnado porque eso es mitología, que va a reinar desde Jerusalén, la ciudad actual, que va a ser purificada de toda idolatría. El mundo entero va a ser limpiado, va a ser purificado de toda idolatría. Y Jerusalén físico, no Jerusalén de los cielos que se inventa el libro Apocalipsis. De aquí viene la construcción del tercer templo, que en Isaías 56 se conoce como la casa de oración para todas las naciones, y Ezequiel 37, versos 24-28, David el Mesías construye el tercer templo. Eso es bíblico. El Mesías auténtico regresa a los exiliados de las cuatro esquinas de la tierra, que incluye aproximadamente 1 billón de personas. Obviamente también la Biblia hebrea promete que en estos tiempos va a haber una hambruna, pero no de pan, sino de la palabra de Dios. Mucha gente está buscando la verdad de Dios, pero regreso. Y obviamente las naciones van a participar en la era mesiánica, porque el conocimiento de Dios va a ser como la agua oscura en el mar, va a ser total.
Aunque hay bastantes cristianos que me han dicho, hoy me escribió uno, que Jesús trajo la era mesiánica. ¿Tú habías escuchado esa locura? Se cumplieron las promesas mesiánicas con Israel. Hay paz global, el fin de la corrupción. El idólatra de Inventando el Contexto me dijo que sí, Jesús trajo la era mesiánica. Y cuando le dije, hay paz global, eso es lo que dice Isaías 2, lo dice Isaías 11, lo dice Jeremías 31. Él dice que esa promesa de paz global no es bíblica, esa es rabínica, inventada por los rabinos. Pero bueno, continúa, me estoy distrayendo. Así que la teología de reemplazo no tiene origen bíblico. Israel espiritual tampoco tiene origen bíblico. Obviamente la idea que Israel fue reemplazado por la iglesia. Es Israel, el Israel verdadero, me lo dicen también. Y he escuchado varios cristianos diciéndome que los judíos ashkenazis no son judíos legítimos. Hace poquito escuché de un cristiano, porque yo soy sefardita, no soy ashkenazi. Y yo le dije, bueno, eso es lo que tú dices de los ashkenazim, mis hermanos, que yo quiero mucho, pero yo soy sefardita. Oh, los judíos sefarditas tampoco son judíos. Y este es un pagano idólatra que no pertenece a Israel y se sienta como juez a juzgar la gente de Dios, de la palabra de Dios. Un idólatra. Es cómico, es ridículo. Y él se cree Israel espiritual, que cree en teología reemplazante, que no tiene fundamento bíblico. Así que para comenzar, el pacto eterno con Israel nunca fue cancelado. Y esto es la base bíblica que destruye toda teología reemplazante. Esto es el Brit Hadashah, el pacto renovado, el Nuevo Testamento de Jeremías 31. De ahí viene la idea del nuevo pacto, el Brit Hadashah, el pacto renovado. Jeremías 31, que comienza con verso 28, nadie muere por los pecados de otro, cancelando la idea de Jesús morir por los pecados del mundo. Verso 28, 29. Verso 30 a 33 dice, 34 en verdad, que el nuevo pacto que Dios trae, el Brit Hadashah, el pacto renovado, no menciona a la iglesia, es con la casa de Israel en aquellos días, o sea, en esta era, en la era premesiánica, o sea, el nuevo pacto, el Brit Hadashah, no tiene que ver nada con la idolatría de Roma. Continuamos. Así que dice versos 35 a 37. Así dice el Eterno, que da el sol por luz del día y la ley de la luna y de la estrella para luz de la noche, y parte el mar y tiene sus olas. El Eterno de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaran frente de mí, dice el Eterno, o sea, como opera el sol, como opera la luna, si estas leyes faltaran, como opera el mar, etc., entonces también la descendencia de Israel dejaría de ser nación frente de mí para siempre. O sea, si los antisemitas, los idólatras quieren reemplazarnos, tienen que cambiar el sistema solar. Y eso es lo que dice el nuevo pacto, el Brit Hadashah, el pacto renovado. Así que continúa. Dice, así es el Eterno. Si los cielos arriba pueden ser medidos y explorados, y los fundamentos de la tierra abajo, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Y está hablando que el nuevo pacto, el Brit Hadashah, es en esta era, no 2000 años atrás. O sea, si quieren reemplazar a Israel, que vayan a medir los universos que se están expandiendo, que cambien el sistema solar. Y entonces Israel espiritual, la teología reemplazante, va a tener efecto. Así que no se molesten en tratar de eliminarnos, porque no van a poder, porque tenemos un Dios que nos protege. Y muchos idólatras eso les duele, que ahora nos protegemos, tenemos un ejército israelí que hace un buen trabajo, porque anteriormente con inquisiciones cruzadas, holocausto, no podíamos hablar. Ahora les duele, les arde, porque ya nos pueden silenciar. Y esa es parte de Zacarías 8, verso 23, que te dice que al fin de los tiempos los gentiles van a agarrarse del manto del judío y van a declarar, sabemos que Dios está contigo. No dice los judíos se van a agarrar del manto del gentil. Los gentiles van a agarrarse del manto del judío, lo dice. O sea, no se convierte en Israel espiritual. Son los hermanos pequeños e Israel les enseña el camino de Dios. Como dice Isaías 2, versos 2 a 5. Ki mitzion tese Torah udevar Shem Yerushalayim. Desde Sion va a ser la palabra del Eterno de Jerusalén. Continuamos.
Así que el pacto depende de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios no está esperando que Israel camine en perfecto, porque fallamos. Pero como es el Salmo 130, con el eterno abundante perdón para poder temerle. O sea, Dios puede perdonar. Todos los rectos en Israel pecaron. Adán pecó, tenemos Noé pecó, Abraham pecó, Moisés pecó. El profeta de todos los profetas pecó varias veces y Dios entregó la ley de Dios. Y el Mesías, el profeta como Moisés. ¿Me entienden? Siguiente. Número 2. Dios promete reunir nuevamente a Israel. Eso lo dice Deuteronomio 30, verso 1 a 5, que es una de las razones desde niño de mi arrepentimiento, caminar con Dios. Me acuerdo que era 9 años cuando leí este verso y wow, me pegó bien fuerte. Deuteronomio 30, verso 1 a 5. Entonces el Eterno tu Dios hará volver tus cautivos. Y dice también que donde nos encontremos vamos a hacer arrepentimiento nosotros y nuestros padres. Y el Eterno va a recoger de los 4 esquinas de la tierra. Y va a hacernos otra vez su pueblo, porque estamos desterrados. Y si te encuentras en Patagonia, te encuentras en Sudamérica, te encuentras en Sudáfrica, te encuentras en la India, te encuentras en Siberia, no importa dónde te encuentres, Dios te va a recoger. Y no está siendo reemplazado Israel. Así que estas profecías tienen que ver con la redención que viene ahora, que es la redención final, que nos lleva a la era mesiánica. Nada que ver con Israel espiritual. Y es la restauración física de Israel. Es una promesa que se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Te dice Ezequiel 48 que la tribu de Dan va a recibir porción territorial primero. Ezequiel 37 habla de regreso a las tribus. En vida ya regresó la tribu de Dan, que son los israelitas de Etiopía. O sea, las promesas de Dios se están cumpliendo. Contrario a la idea del cristianismo, que Dios rechazó a Israel, lo desechó. Eso nunca pasó. Israel sustituyó a Israel. Eso nunca pasó y nunca va a pasar. La iglesia es una entidad idólatra que va a dejar de existir en la era mesiánica. La iglesia no tiene futuro en la era mesiánica, así de simple. Tiene promesas de desaparecer por ser una entidad idólatra, pero no tiene promesas mesiánicas. Así de simple. Siguiente. El Mesías gobernará sobre Israel restaurado. Ezequiel 37, versos 24 y 25. Y mi siervo David va a ser rey sobre ellos y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacobo. Así que el siervo David, el Mesías, se llama David porque cumple profecía mesiánica. Viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. No es Dios encarnado porque eso no configura en la Biblia hebrea. Aunque escucho muchos cristianos diciéndome que de Judá, David, Salomón del lado paterno no configura en la Biblia hebrea. Y cuando le das versos bíblicos no lo pueden creer porque prefieren su mitología de Dios encarnado que no tiene fundamento bíblico por amor e idolatría. Pero como mencioné, la iglesia, no importa cuál sea, los mesiánicos, los adventistas, los católicos, no tienen futuro en la era mesiánica. Van a dejar de existir iglesias. Los idólatras, muchos de ellos se van a arrepentir. Los que quieren continuar idolatría van a ser eliminados por Dios. Porque la idolatría no va a continuar en la era mesiánica. Zacarías 13, verso 2 lo dice. Hay cristianos que se molestan conmigo. Yo no dije eso, eso fue Dios. Pero la persona puede arrepentirse de idolatría. Eso sí puede. Y Dios quiere que la gente se arrepiente de idolatría. Los 10 mandamientos. Yo soy Hashem tu Dios. No tendrá otros dioses frente de mí. O sea, Dios encarnado, parte de una Trinidad, es otro frente al Creador. Así que el reino mesiánico ocurre sobre Israel restaurado, no reemplazado, por favor. Siguiente, el tercer templo es una promesa futura. Ya mencioné Ezequiel 37, vamos 26 y 28. Haré con ellos un pacto. Este es el Brit Hadashah, que se menciona también en Ezequiel 36, que Dios remueve el corazón de piedra de un corazón de carne. Le viene la palabra Breslev, Basar Lev, de ahí viene. Así que Ezequiel 37, verso 27 y 28. Haré un pacto con ellos de paz. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y sabrán las naciones que yo santifico a Israel, que yo separo a Israel para un servicio, no para esclavizar a las naciones, como hay idólatras que acusan a Israel querer esclavizarlo a los gentiles.
el que tiene esclavos se convierte esclavo para ellos. Es un dicho bíblico. Porque si el esclavo que tuviera no tiene una almohada, pero yo tengo una almohada, tengo que dársela a él. Tengo una cama, tengo que dársela a mi esclavo. ¿Me entiendes? Uno se convierte esclavo el esclavo. Así que no, gracias. Ellos van a servir a Dios también en su manera, pero sin idolatría. Y obviamente el folclore de su país va a continuar. Porque tiene belleza natural de su país. Obviamente si tiene idolatría va a ser removido los elementos de idolatría, pero los costarricenses tienen cosas bellas, los chilenos tienen, por favor, tiene elementos de idolatría eliminados, cosas buenas, como el pisco peruano chileno, es muy bueno, no tiene nada malo por decirlo así. Continuamos. Así que el Mesías va a edificar el tercer templo. Como mencioné, en Apocalipsis, el tercer templo no existe en la era mesiánica en el Nuevo Jerusalén. O sea, solo uno de los dos puede estar correcto. Sea el libro de Ezequiel que hay el tercer templo, o sea el libro de Apocalipsis en el Nuevo Jerusalén no hay templo. Solo uno de los dos puede estar correcto. Así que todos los sistemas cristianos, toda la idolatría cristiana va a ser eliminada en la era mesiánica y va a estar obviamente el tercer templo. Siguiente, las naciones no reemplazan a Israel, sino que aprenden de Israel. Eso es lo que dice Isaías 2, versos 2 a 4. Vendrán muchos pueblos y dirán, vamos, subamos al monte del Eterno porque desde Sión saldrá la Torá. El templo no se llama el templo exclusivo para los judíos. Isaías 56, la casa de oración para todas las naciones. Así que las naciones van a acudir voluntariamente para aprender la voluntad divina, las leyes de Dios y todos vamos a caminar juntos. Porque somos hermanos. No es para señorarnos sobre las naciones o esclavizarlos como dicen los idólatras. Ok. Así que la pregunta obviamente, si los gentiles viajan a Jerusalén para aprender Torah de Israel, obviamente no reemplazaron a Israel. Como mencioné, la idolatría de Roma o cualquier idolatría, hinduismo, islam, no va a existir en la era mesiánica. El judaísmo o Torah va a continuar en la era mesiánica porque nosotros tenemos las promesas mesiánicas, no la idolatría. Siguiente. Los gentiles sí participan en el reino de Dios. Zacarías 14, verso 16. Todos los sobrevivientes de las naciones subirán año a año para adorar al Rey eterno, Dios de los ejércitos, y van a celebrar la fiesta de tabernáculos. Así que todas las naciones van a reconocer que Dios es uno y su nombre uno, como dice Zacarías 14, verso 9. Así que incluye no solo Israel, pero las naciones. Repito, es Isaías 56, la casa de oración para todas las naciones. Obviamente, las naciones no borran su identidad. Israel no asimila a las naciones, pero que todo el mundo va a alabar al Creador con verdad, que es la verdad, la Torá, el camino, la verdad de la vida, no la idolatría, que es el infierno, el camino de la perdición. Siguiente, el mundo venidero no pertenece solamente a Israel, pertenece para todas las naciones. E ir al cielo, la idea de ir al cielo, ¿querés ir al cielo? Esa idea no es bíblica, esa idea mitológica. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Siguiente, el mundo venidero pertenece no solo para Israel, sino para todas las naciones. Y irse al cielo, como los cristianos dicen, ¿querés ir al cielo? Esa idea es mitológica. Ir al cielo es mitológico. El mundo venidero, que incluye el tercer templo, incluye
Todas las promesas de Dios para el mundo pertenecen a Israel y para todas las naciones. Así que te dice Isaías 56, versos 6 a 8, concerniendo las naciones en la era mesiánica. Y los hijos de los extranjeros que sigan el Eterno, yo los traeré a mi santo monte. O sea, los justos de las naciones tienen parte del mundo venidero. ¿Y cómo se consideran juntos? Cuando abortan la idolatría de Roma. Cualquier idolatría te corta el mundo venidero. La idolatría te lleva al infierno. Isaías 66, verso 24. Así que la salvación universal siempre estuvo presente en la Biblia hebrea, no solo para Israel, pero todo aquel que llama al Eterno de Israel su Dios. Siguiente, la imagen del olivo. Jeremías 11, verso 16. Olivo verde, hermoso en su fruto, y en su parecer llamó el Eterno tu nombre. El olivo representa a Israel. Así que Pablo, que es parte de la literatura de Roma, que habla del olivo en Romanos capítulo 11, utiliza precisamente este simbolismo en la Biblia hebrea, porque quiere decir que los gentiles son injertados en el olivo original. Y obviamente el inserto no sustituye la raíz. Pero obviamente esa idea no aparece en la Biblia hebrea, es un invento de Roma. Esa idea no es bíblica. Que se van a aferrar del judío, todos vamos a caminar juntos, pero no se les va a demandar convertirse al judaísmo Torah como que si fuera pecado ser costarricense, ser chileno. No es pecado ser de las naciones. Tienen sus ventajas. Así que nadie se sienta menos porque no pertenece a Israel. Es tontería. Es como un hombre sentirse menos porque no es mujer, o una mujer sentirse menos porque no es varón. Es un problema mental. Hay que encontrar lo bueno que Dios te dio. Así que el olivo silvestre y el olivo natural, esa idea que Pablo desarrolla en Romanos, no es bíblica, es una locura de Roma. Nada que ver con la Biblia hebrea. Ok. Obviamente, todo aquel que cree en el Dios uno sigue siendo Israel. Y todo aquel que quiere hacer conversión al judaísmo Torah y lo hace, también va a ser parte del pueblo de Israel. Porque la conversión te convierte en parte del pueblo de Israel. Ya sea que naciste de vientre judío, de madre judía, o hiciste conversión, eres contado 100% judío, con todas las obligaciones y expectaciones judías. Pero para ser salvo no tenés que ser judío. Pero sé que mucha gente, descendientes de los sefarditas, descendientes judíos, que sus familiares fueron forzados a idolatría. Y yo estoy haciendo un llamado especial para que regresen al pueblo de Israel. Que no continúen siendo gentiles en las naciones cuando tienen un llamado especial de ser judíos. Y estas personas lo saben. No estoy diciendo que tenés que ser judío para ser más especial. Pero literalmente si tú tienes un llamado y lo seguís tu llamado, por ejemplo, tocar guitarra, porque ese es tu llamado, y por pereza, por miedo, por lo que nunca lo haces, Dios te va a castigar porque no seguiste tu llamado. Si tenés esa llama en tu alma que te llama a ser judío, desde ahora aborta idolatría, si ya no lo hiciste, y busca la conversión al judaísmo Torah, porque una vez que el Mesías es revelado, las conversiones se van a cancelar. Ya no se va a dar conversiones. Y mucha gente en ese tiempo va a querer hacer conversión, pero no se va a poder. Así que el tiempo ahora de comenzar a anhelar. Y si se puede, hacer conversión. Si no se puede, pero estás preparándote, vas a poder hacer conversión en la era mesiánica. Pero si estás en idolatría, por amor a idolatría, y una vez que el Mesías auténtico es presentado, obviamente vas a darte cuenta que estabas siguiendo idolatría, pero ya no tenés oportunidad de unirte al pueblo de Israel. De nuevo, ser costarricense, chileno, del Congo, lo que sea, no te hace menos. Pero estoy hablando de una persona que tiene el llamado, así como una persona que tiene el llamado a tocar guitarra. Dios va a demandar de esa persona porque tenía miedo, por lo que sea. ¿Por qué no comenzaste? Perdiste bendiciones de parte de Dios.
oportunidades de parte de Dios. Y eso va a ser un castigo grave. Así de simple. ¿Ustedes me entienden eso? ¿O les gustaría que trabajen un video sobre eso? Porque es un concepto bastante importante. Si tenés el llamado de Dios ser judío, sé judío. Busca cómo ser judío. Y si no se puede, cuando el Mesías sea revelado, vas a poder continuar en la era mesiánica. Pero si está en idolatría y no querés soltar idolatría por miedo, no va a poder ser judío en la era mesiánica, aunque tenía el llamado, pero por miedo o amor a idolatría, perdiste tu oportunidad para siempre y vas a estar lamentando todos los días de la eternidad. Y si estaba en idolatría, en el infierno, no te conviene. Muchos cristianos van a arrepentirse de su idolatría muy pronto. Tal vez muy tarde no van a ser arrojados al lago de fuego, porque Dios no quiere la destrucción de la gente, pero van a pasar mucha vergüenza. Los que vienen a atacarnos como idólatras, esos van a ser eliminados. Pero la señora Bautista, buena gente, porque hay cristianos buenos, también he conocido todos buenos. Cuando se den cuenta que están en idolatría, una vergüenza tremenda. Así que arrepiéntete hoy de idolatría. Siguiente, la nueva Jerusalén y el templo. Ezequiel 40:48 describe el tercer templo físico con sacerdotes, medidas literales, sacrificios, el Mesías auténtico con sus hijos de Judá, David, Salomón, distribución tribal, como menciona Ezequiel 48, tiene la división de todas las tribus. El libro Apocalipsis le faltan 2 tribus, Efraín y la tribu de Dan. Los mesiánicos se autoproclaman eframitas, pero Efraín no aparece en el libro Apocalipsis. Pero dicen que el anticristo viene de la tribu de Dan. Pero la tribu de Dan ya regresó, que son los israelitas de Etiopía. Y Jesús fue el falso Mesías porque no cumplió profecías mesiánicas. Y él no tenía afiliación tribal por ser producto de adulterio. Pero Ezequiel 40:48 habla de la era mesiánica. Y todo va a ser restaurado de la forma que tiene que ser, porque la Torah siempre es vigente. Por siempre y para siempre. Sacerdotes, levitas, familias de Judá, David, Salomón, todo se va a cumplir. Pero el libro Apocalipsis, capítulo 21, afirma que en Jerusalén no hay templo. O sea, solo uno de las 2 verdades puede ser verdad. Ya sea que no hay templo o si hay templo. Todos los profetas de Israel, todo el Tanaj, habla del tercer templo. El libro Apocalipsis, Apocalipsis 21, no hay templo. Así que solo uno de los 2 puede estar correcto. Ya sea Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel 40 hasta 48 o Apocalipsis 21. Ok, siguiente. El reino pertenece al Dios de Israel. Zacarías 14, verso 9. El Eterno va a ser rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno uno y su nombre uno. Toda la humanidad va a reconocer al Dios de Israel. Hay muchos cristianos que se molestan conmigo. ¿Por qué dice el Dios de Israel? Así lo llaman los profetas. Protéstele al Dios de Israel por eso, porque yo estoy repitiendo lo que la Biblia hebrea dice. Eso no significa que el Dios de Israel no es el Dios de los peruanos o de los paraguayos. ¿Me entienden? Por favor. Es falta de estima propio. Toda la humanidad va a reconocer al Dios de Israel, el Dios único. Y todo el mundo va a abortar idolatría. El cristianismo, islam, hinduismo van a dejar de existir. Toda idolatría va a dejar de existir. Promesa de Dios. Así que no existe una nueva nación espiritual que va a reemplazar a Israel. Existe un reino universal gobernado por el Dios de Israel. Así que para terminar, las promesas de Abraham siguen vigentes. Génesis 17, versos 7 a 8. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti por todas generaciones. Un pacto perpetuo. Y te daré toda la tierra de Canaán, heredad perpetua. Muchos cristianos me salen pro-palestinos eventualmente. Y se molestan porque nos estamos defendiendo contra los terroristas. Porque no creen en la promesa física en la tierra de Canaán. En verdad la inteligencia de los pro-palestinos del todo no existe. Filishtim es hebreo, no es árabe. Filishtim significa invasor, filibustero. Los árabes no tienen la letra P. Y esta gente vinieron como empleados que le dieron un lugar para establecerse, para que trabajaran cerca, y de repente se levantaron y se proclamaron palestinos. Yasser Arafat inventó los palestinos en 1967, y te lo dice él. Pero el pacto es con el Israel para siempre y por siempre, como dice Génesis 17, 7 a 8. No con la iglesia,
Así que este pacto es irrevocable. Este pacto es perfecto. Y nada que ver con Israel espiritual o teología reemplazante. Así que la Biblia hebrea, que tiene congruencia, la idolatría no tiene congruencia. Si lo comparás, no tienen congruencia. Israel permanece y permanecerá como el pueblo de Dios con el pacto eterno por siempre y para siempre. Y todo aquel que llama al Dios de Israel su Dios, recibe bendición del pacto de Israel, ya sea como judío o como no judío, teniendo fe en el Dios uno, como dicen los 10 mandamientos. Yo soy Hashem, tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. Así que Jerusalén continuará siendo el centro espiritual del mundo. Jerusalén físico, que tiene el tercer templo. Nada que ver con Jerusalén espiritual en los cielos sin templo, que eso viene en Apocalipsis 21, que nada que ver con realidades bíblicas. El tercer templo forma parte de la era mesiánica, promesa de Dios. Desde ahí va a salir la palabra de Dios. Te lo dice, Ki Sion Tese Torah. Desde Sion va a ser la Torah. Por eso somos sionistas, porque ahí se construye el tercer templo. Las naciones no son excluidas de Dios. Al contrario, son invitadas a conocer al Dios de Israel, a abandonar idolatría, a caminar conforme a su voluntad. Así que el judaísmo te enseña que todas las naciones tienen parte en el mundo venidero y no tienen que convertirse al judaísmo Torah, ni tampoco van a reemplazar a Israel, como que su cultura es malvada. Eso es lo que están diciendo, falta de estima. Es como una mujer querer ser hombre y un hombre querer ser mujer. Falta de estima. Así que la discusión sobre la teología de reemplazo no consiste únicamente de la entidad de la iglesia. También afecta la interpretación de las promesas de Dios hechas a Abraham, Isaac y Jacob, el futuro de Jerusalén, el reino mesiánico, el tercer templo, la fidelidad de Dios y sus pactos. Así que Dios no reemplaza. Dios continúa sus promesas. Así que las promesas de Dios permanecen, aunque la idolatría le duele. Ahora, si este video te ayudó a comprender la tontería de la teología reemplazante, como mencioné, suscribirte al canal, hacerle me gusta, hacerle clic a la campanita para las notificaciones. Y como mencioné, estamos regalando una Biblia hebrea gratuitamente desde Sion, Jerusalén, Israel. Para recibirla, que estamos enviándola muy pronto, escribe la palabra #Biblia hebrea y lo estoy mandando muy pronto. Con mucho amor, buscando a mis hermanitos perdidos de la casa de Israel. No se disfracen de judíos, sean judíos legítimos. Shalom Aleichem, Kol Tuv.